Bueno, entonces vamos a continuar con otro ejemplo de factor común por agrupación de términos, que es el segundo caso de factorización. Entonces, en este segundo ejemplo, me dicen que factorice el polinomio 6m a la 3 más 48m2y menos 5mz a la 2 menos 40z a la 2y. Entonces, tengo que mirar si puedo aplicar primero el caso 1, que es el factor común. Para mirar o ver o determinar si se puede aplicar el caso 1, tengo que mirar que haya algo en común. Empecemos con los números o los coeficientes. El 6, el 48, el 5 y el 40, ¿tienen algún número que pueda dividirlos a todos? No, no hay ningún número que me pueda dividir a todos. O sea, no hay MCD, no hay el máximo común divisor o el número que me divida a todos esos números. Por tanto, los coeficientes o los números no tienen nada en común. Ahora, miremos las letras. La M. La M está en el primer término, la M está en el segundo término, la M está en el tercer término. Pero en el cuarto término no está la M. Por tanto, la M tampoco es común o es factor común. Vamos con la Y. La Y no está en el primer término y no está en el tercer término. Por tanto, la Y no es factor común porque solamente está en el segundo y en el cuarto término. La Z. La Z solamente está en el tercero y cuarto término. Pero en el primero y en el segundo término no está la Z, por tanto tampoco la Z es factor común. Es decir, que este polinomio no tiene ningún factor común. Como no tiene ningún factor común, pues no podemos aplicar el caso 1. Como no se puede aplicar el caso 1, pues tendríamos que pasar al caso 2, que es factor común por agrupación. Entonces, para mirar si es factor común por agrupación, primero, no tiene que tener nada en común. Y no tiene nada en común. Está cumpliendo la primera característica. Segundo, se deben agrupar por igual. Entonces, como hay 4 términos, puedo agrupar de 2 en 2. O sea que sí puedo agruparlos. Entonces, cumple la segunda característica, que se pueden agrupar, porque los puedo agrupar de 2 en 2 y queda la misma cantidad de términos, 2 y 2. Entonces, como se puede resolver por el caso 2, pues empiezo a resolverlo por el caso 2. Entonces, primero empiezo a agruparlos de manera que quede algo en común. Entonces voy a agrupar los dos primeros términos porque tienen en común los números y tienen en común la m. Entonces voy a agrupar el 6m a la 3 más el 48m2y. ¿Listo? Los agrupé. Ahora, en la mitad voy a colocar el más. Y luego agrupo, como ya agrupé los dos primeros, agrupo los dos últimos. Entonces, agrupo. Este 5 es negativo, entonces queda menos 5m z a la 2. Y este es menos 40 z a la 2y. Entonces, miremos que cuando yo agrupo los términos con todo y signo. Este término tiene este negativo, pues va con el negativo, y este 40 con negativo va con negativo. Lo mismo, estos son positivos, quedan positivos. Entonces, en este caso, vemos que en el segundo paréntesis, el primer término me quedó negativo. Entonces, cuando en este caso, de factor común por agrupación, en el segundo paréntesis, el primer término queda negativo, tengo que volver ese término positivo. Siempre que pasa esto, que el primer término queda negativo del segundo paréntesis, no del primero, del segundo, pues lo vuelvo positivo. ¿Cómo se vuelve positivo? Entonces, el primer paréntesis se deja igualito. Entonces, el primer paréntesis se deja igualito. 6m a la 3 más 48m a la 2y. Entonces, para volver este signo negativo, que está negativo, volverlo positivo, cambio el signo de la mitad, que está más por menos. ¿Sí? Es decir, saco el negativo, menos por más y me queda menos. Y al cambiar ese signo, pues todo lo que está dentro de este paréntesis me va a cambiar de signo. Es decir, esto que está negativo me va a quedar positivo y esto que está negativo me va a quedar positivo. Y así cambio todo el signo. La idea es que si esto hubiera estado positivo, hubiera cambiado a negativo, pero como está negativo, cambia a positivo, y esto que está negativo, cambia a positivo, porque cambié el más de la mitad por menos. Es decir, saqué el menos. Al sacar el menos, multiplica por el más y me queda menos. Por eso es como decir lo mismo que cambiar este más a menos. Y todo lo que está dentro del paréntesis me cambia de signo y me queda positivo. Si está negativo, positivo. Si está positivo, negativo. Y ya en este caso tuve que hacer un proceso más que el ejemplo anterior,
porque el primer término, no se les olvide, del segundo paréntesis quedó negativo. Entonces debo convertirlo a positivo. Y para convertirlo a positivo, pues cambio el más por menos y todo lo que está dentro me cambia de signo y el primer término que estaba negativo, pues ya queda positivo y ya quedó, como ya quedó positivo, el primer término del segundo paréntesis, ahora sí aplico lo del factor común, que es el otro procedimiento que sigue. Después de agrupar, no se les olvide, después de agrupar los términos iguales, de igual que tengan la misma cantidad de términos, 2 y 2, entonces se saca o se realiza el caso de factor común. Entonces empecemos con el primer término, con el primer agrupación. En la primera es un binomio, entonces miramos primero los términos, el 6 y el 48. ¿Qué tienen en común? ¿O por qué número puedo dividir el 6 y el 48? Lo puedo dividir por 2, lo puedo dividir por 6, pero siempre se toma el mayor, entonces voy a tomar el 6. El 2 no, porque es menor que el 6, entonces voy a tomar el 6. Entonces el 6 me divide a los 2. Miremos las letras. ¿Tienen algo en común las letras? Sí, la M y la M. Entonces la M, saco la M, pero la de menor exponente. 3 y 2, pues quedaría 2. La Y no se saca porque no está en común. Entonces no se saca. Ya terminé de sacar lo común entre estos dos términos. Como ya terminé de sacar lo común entre estos dos términos, pues abro el paréntesis. ¿Listo? Y ahora empiezo a operar. Como ya saqué el 6, tengo 6 y saqué el mismo 6, pues no lo pongo porque es el mismo. ¿Listo? Entonces no se pone acá. Es como si colocara un 1, porque 6 por 1, 6, pero ese no se pone. Vamos a mirar la M. Esta M es M a la 3, pero esta está M a la 2. Por tanto, entonces me queda una sola M, porque 3 menos 2, 1. ¿Listo? Más 6, ¿por qué me da 48? 6 por 8. Entonces 6 por 8, 48. Esta M a la 2 está igual que esta M a la 2. El 2 menos 2 da 0, o sea, no se pone, porque ya la saqué. Y la Y, como no la saqué, me queda igual. ¿Listo? El signo de la mitad queda igualito, entonces queda menos. Y acá, mira, volvemos a mirar para sacar el común o el factor común. Entre 5 y 40 sería 5, porque el 5 me dividía 5 y me dividía 40. Es el único número. Ahí no hay, como acá en este caso que habían 2. Aquí solamente es el 5. La M no es común porque solamente está acá en el primero, no está acá. La Z sí es común porque están los dos. Y como los dos tienen el mismo exponente, pues se deja el mismo exponente. La Y solamente está en este término, en el primero no, entonces no es común. Como ya terminé de sacar lo común, pues abro paréntesis. ¿Listo? Como el 5 lo saqué y es el mismo, no se pone. La M no está acá afuera, no la saqué, queda igual. La Z a la 2 es la misma Z a la 2, no se pone. Más, queda más. El 40, entonces 5, ¿por qué me da 40? 5 por 8. La Z a la 2 es la misma, no se pone. Y la Y, como no la saqué, queda igual. Entonces tenemos ahora, después de sacar factor común, lo que hay que hacer es mirar si lo que está dentro del paréntesis quedó igual. Entonces miremos que este paréntesis quedó igual a este paréntesis. Por tanto, estoy resolviéndolo bien y ya puedo colocar la respuesta. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es, en un paréntesis, coloco los factores comunes. 6m2, como en la mitad va un menos, pues pongo un menos. En este caso no pongo más porque es un menos. Y el otro factor común que es 5z2. Y eso se multiplica, siempre se va a multiplicar por los paréntesis que quedaron iguales, que sería m más 8y. Pero mire que nada más coloco 1, no se colocan los dos. 1 porque 1 representa los dos. Y ahí queda desarrollado o resuelto la factorización de este polinomio. Entonces, al factorizar este polinomio de 4 términos, pues me queda este resultado. Y ahí terminamos este ejercicio de factorización por factor común por agrupación de términos. Muchas gracias.